El centro de Babahoyo quedó inundado tras horas de lluvia. El acceso al hospital público y los vehículos quedaron cubiertos de agua y los techos de 5 casas se destruyeron. 10 procesados por peculado en el caso Ispol fueron llamados a juicio por la entrega irregular de $216 millones de la institución. En medio de extremas medidas de seguridad, 30 alcaldes del país se reúnen en Guayaquil para definir medidas contra la inseguridad y la falta de recursos económicos. Una investigación periodística en México revela un financiamiento de entre 2 y 4 millones de dólares del cartel de Sinaloa a la primera campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la segunda entrega del especial sobre la producción florícola, Televistazo recorre las productoras de Cotopaxi, donde las exportaciones de San Valentín generan 40% de sus ingresos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos con los estragos del invierno. En Babahoyo, Los Ríos, las casas se quedaron anegadas por la lluvia y en el ingreso a emergencias del hospital del IES el agua llegó hasta la cintura. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. También en Los Ríos hubo 5 casas afectadas por los fuertes vientos que arrancaron techos. Odette Camacho lo informa. Hubo complicaciones para salir o ingresar al hospital del IES Babahoyo anoche tras 4 horas de lluvia. La calle Juan Agnoleto quedó inundada. Negocios de venta de comida ubicados al frente de la Casa de Salud perdieron un día de trabajo y carros y motos quedaron casi cubiertos. Hasta las 11 de la noche en esta localidad de Los Ríos se reportó la caída de 75 milímetros de agua según el pluviómetro local. Las autoridades reportaron también inundaciones en otras 13 calles de la localidad. Personal de la empresa de agua en Saba se desplegó por las zonas afectadas para recoger basura de los sumideros. En tanto, en la ciudad de La Puerta Negra, un populoso sector al norte de la ciudad, un fuerte viento se llevó los techos de 5 viviendas, afectando a 20 personas. En medio de seguridad extrema, los miembros de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas participan en su asamblea regional. William Young cubre la reunión en un hotel del centro de Guayaquil. Hace una hora se instaló la sesión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional. Han sido convocados alcaldes y delegados de 48 municipios de 4 provincias del país: Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Uno de los puntos principales que se están debatiendo ahora es la conformación de mancomunidades, es decir, la unión de varios municipios para tomar medidas conjuntas en temas de seguridad y también para buscar financiamiento privado para la ejecución de distintas obras, porque aseguran que la falta de recursos los tiene en algunos casos, como el de Guaranda, al borde del cierre de sus municipios. Escuchemos lo que dijo el alcalde de esta localidad. Se tuvo que cancelar ya el 80% de los hoteles que estaban con reserva previa. Hemos tenido que adoptar algunos mecanismos para poder desarrollar eventos inherentes al carnaval durante todo el año. Además, en esta sesión de AME también se elegirá la directiva de esta AME Regional 5. El alcalde de Vinces es uno de los que se postula para presidir este organismo regional. Bueno, hay que buscar a la empresa privada de otros países, hacer acuerdos, hacer una mancomunidad con municipios para poder que las obras no se detengan. Además, medidas de apoyo a la fuerza pública, especialmente a militares y policías en los patrullajes en el campo, es lo que se está también analizando en esta reunión. La jueza Irene Pérez dictó auto de llamamiento a juicio en contra de los 10 procesados por peculado en la entrega irregular de fondos del Seguro Social de la Policía Ispol. 4 de ellos tienen prisión preventiva y ahora el caso sube a un tribunal de juzgamiento, como lo informa Jacqueline Rodas. Los 10 procesados del
ISPOL serán juzgados por peculado. Esta mañana la jueza Irene Pérez dio a conocer su decisión. Dictó auto de llamamiento a juicio en contra de todos los involucrados, entre ellos Jorge Cherres, representante de la empresa Ibecorp, que recibió una millonaria inversión irregular por parte del Seguro Social de la Policía Nacional. Está prófugo y su última ubicación conocida fue México. John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, quien ya fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos. Luis Domínguez y Luis Álvarez, representantes de 2 casas de valores que también recibieron fondos del ISPOL en montos menores. Los 4 están fuera del país. Para ellos, la jueza dictó prisión preventiva. También enfrentarán el juicio penal 2 generales de policía que fueron directores del ISPOL, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, y otros 4 exfuncionarios de la entidad. Los 6 tienen medidas alternativas. La jueza ratificó la prohibición de vender bienes y retención de fondos por $188 millones para todos. Vemos una esperanza de justicia. Hemos tenido que esperar 27 meses para que escuchemos lo que desde un principio se anunciaba, que fuimos ultrajados en el patrimonio de 90,000 familias que integran la Seguridad Social Policial. La jueza determinó que hay graves presunciones de la responsabilidad penal de los 10 implicados en la entrega irregular de $216 millones de los fondos del ISPOL para inversiones que no se recuperaron y que el caso debe subir a un tribunal de juzgamiento que evaluará las pruebas antes de la sentencia. Bueno, todavía falta la etapa de juicio y en la etapa de juicio demostraremos justamente todas las alegaciones presentadas de los errores tanto judiciales como de derecho que existen dentro de este proceso. El delito de peculado se sanciona hasta con 13 años de prisión. Economía, un freno innecesario. El borrador del informe para segundo debate de la ley para financiar el conflicto armado interno incluyó una contribución temporal para las remuneraciones sobre $1,000. La presidenta de la comisión que analiza el tema aclaró que esa es parte del listado de observaciones de gremios que no apoyarán, pero que tiene que mencionarse. Patricio Díaz se encuentra en la sesión. Patricio. Así es, Gaby. En realidad este tema fue tratado por los legisladores y en el informe borrador se incluyó esta posible contribución a remuneraciones sobre los $1,000. Pero de acuerdo a lo que dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, esta contribución temporal no se incluirá, no se aprobará porque fue una de las observaciones que se presentaron a el informe de la comisión y debía estar en el documento. Ha acusado a quienes, en este caso al Partido Social Cristiano y al Partido de la Revolución Ciudadana, de tergiversar ese informe y buscar de alguna forma afectar el desarrollo de este proceso que busca el financiamiento del conflicto armado interno. En este tema, durante la jornada de hoy, además, se deberá aprobar el informe para segundo debate. Es el último plazo que tiene la comisión y, por supuesto, hoy también están presentes algunos ministros, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Finanzas. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. No es el informe final y nunca ha sido ni de cerca el informe adjuntado que incluye todas las observaciones de la comisión al informe que se aprueba a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que están jugando con la especulación y utilizando estos momentos para desinformar a la ciudadanía, y yo sí hago un llamado a que debemos ser serios en nuestro trabajo. Esa propuesta no la vamos a apoyar, no estamos de acuerdo con tocar el bolsillo de los ecuatorianos en cuanto a los patrimonios. Recordemos que aquí la decisión será si se incluye o no el incremento del IVA al 15%. El correísmo del Partido Social Cristiano han mostrado su rechazo, mientras que el oficialismo insiste en esa posibilidad. El informe también incluye un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas y también un impuesto a las utilidades de la banca. Serían los 3 puntos claves de este informe que iría a segundo debate y que se definirá esta tarde.
Subsidios, el absurdo de sangre. El diésel es el combustible más subsidiado del país. Para que su valor se mantenga en $1.75, el año pasado se destinaron 1.300 millones de dólares. Este y el gas de uso doméstico no serán tocados por el plan de focalización que elabora el gobierno, reduciendo ampliamente el margen de recuperación de recursos para el Estado por esa vía. El presidente de la República se muestra decidido a focalizar el subsidio a los combustibles a partir del segundo trimestre, pero no todos, ni tampoco de golpe. ¿Cuál es entonces el panorama? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023 se destinaron en total 3.200 millones de dólares al pago de subsidios de combustibles. Pero el presidente Noboa señala que en su gobierno no se van a tocar los subsidios al diésel ni al gas de uso doméstico. Esos dos rubros significaron 1.316 millones de dólares en el caso del diésel y 410 millones en el del gas. En conjunto suman el 53% del total destinado a este tipo de subsidios. Son 1.726 millones de dólares y se mantendría intacto. Esto significa entonces que la ventana para focalizar subsidios es de 1.474 millones de dólares. Y dentro de este rubro, que será afectado a partir de abril, están las gasolinas Extra y Ecopaís. En 2023, en el país se consumieron 572 millones de galones de Extra, que tuvieron un subsidio de 240 millones de dólares. A eso se suma el consumo de 618 millones de galones de Ecopaís, con un subsidio de 380 millones de dólares. Estas gasolinas sumaron 620 millones de dólares en subsidios. Otros 854 millones de dólares se destinan a subsidios en los sectores industrial, pesquero, eléctrico y comercial. El mecanismo a ser aplicado para la focalización es algo que todavía está en análisis en Carondelet. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que se dispone la venta de diésel subsidiado a transporte de carga internacional. ¿Por qué? Por un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a favor de Perú. Adriana Bermeo con el informe. Ecuador venderá diésel subsidiado al transporte de carga internacional. Esto incluye a los países de la región andina, Colombia y Perú en particular. La medida se adopta para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tras la demanda de Perú que argumentó que la diferencia de precios afecta el costo logístico y la pérdida de competitividad para sus camiones. En el decreto 150, el presidente Daniel Noboa dispone que el precio de venta al público del diésel premium para los vehículos de transporte de carga pesada con placa internacional será el mismo que rige para el segmento automotriz a nivel nacional. Los transportistas de extranjeros, de mercancías y pasajeros que circulan especialmente en zonas de frontera pagarán ahora por galón $1.75 y no $2.50. En Perú, el precio es de $4.36. El decreto también dispone que en un plazo de 90 días el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito emitan un reglamento mediante el cual se regule, supervise y controle los depósitos y tanques de combustible de los vehículos de transporte internacionales. Mientras tanto, las gasolineras deberán notificar mensualmente la cantidad de combustible que se despache a camiones de otros países, a la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables. Por esto, se ignora por ahora el monto que costará al Ecuador subsidiar el combustible del transporte pesado internacional que circula por el país. El cártel de Sinaloa habría financiado la primera campaña presidencial del actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en el 2006 con hasta $4 millones. Esto según una investigación periodística que cita al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la DEA. Hoy López Obrador evitó citar este caso, solo dijo que había campañas en su contra.
De acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011, que cita datos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y de la Agencia Antidrogas DEA, existen pruebas de la relación entre el Cártel de Sinaloa y el presidente de México. La información está contenida en un artículo de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien en su momento investigó el caso y que publica la página web del medio alemán Deutsche Welle. Ella señala que las indagaciones incluyeron reportes confidenciales, grabaciones de audio y declaraciones de 2 testigos, uno del equipo de López Obrador y otro cercano a los narcos, y que el financiamiento fue autorizado por el entonces líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leiva, abatido en 2009. El monto fue de entre 2 y 4 millones de dólares. A cambio, el cártel de Sinaloa pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la Nación. ¿Pero quiénes recibieron el dinero para la campaña de 2006? El artículo cita a Nicolás Mollinedo, que era chofer de López Obrador, Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y por los empresarios Emilio Dip y Francisco León García, este último desaparecido desde 2007. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que tal denuncia nace de políticos y de un sector de la prensa en un año electoral. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores. Respecto de un caso que judicialmente no ha tenido repercusiones para el mandatario. ...728 planteles de la Costa y Galápagos terminarán el año lectivo con clases virtuales. ¿Y cómo avanza el retorno a las aulas en la Sierra y en el Oriente? Ya le contamos. También un tráiler chocó 3 buses y 2 taxis en el sur de Quito. Tendremos un informe en vivo desde el lugar del accidente múltiple al volver. La Fiscalía allanó 3 oficinas vinculadas a Vivian Hernández, abogada a quien el Ministerio Público identifica como operadora jurídica de Rafael Correa. En su contra hay una indagación previa por lavado de activos, como reporta Luisa María Heredia. 3 allanamientos hizo la Fiscalía en oficinas de Guayaquil y San Borondón en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Vivian Hernández, una abogada que, de acuerdo con el Ministerio Público, formaría parte del círculo cercano del expresidente Rafael Correa, ya que estuvo ligada al sector público durante su gobierno y posterior a ello fue identificada como su operadora jurídica. De hecho, formó parte de la defensa técnica del caso Sobornos. La tarde de este martes, Fiscalía actuó como parte de una indagación previa que inició la unidad de lavado de activos, con base en un informe elaborado por la unidad de análisis financiero que data de junio de 2022. El contenido se mantiene en reserva, ya que el proceso aún está en etapa inicial. A Vivian Hernández, quien según el Consejo de la Judicatura entre 2004 y 2015 fue procesada 3 veces por estafa y otras defraudaciones. El asesinado candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, la acusó en mayo de 2023 de ser financista del medio digital La Posta, en representación del correísmo, con la empresa de comunicación digitales especializados MEC10 S.A., que administran familiares de ella. También el periodista Cristian Zurita, cercano a Villavicencio, se refirió a la supuesta compra de equipos para producción y transmisión para la productora. Con las intervenciones de este martes, la Fiscalía busca recabar indicios que den paso a la apertura de una causa penal en contra de Vivian Hernández. El Ministerio Público a la fecha procesa 25 casos relacionados con el lavado de activos en Ecuador, que se encuentran en diferentes etapas incluso de juzgamiento, y a la par se adelantan otras 500 investigaciones. Alrededor del mediodía se reportó un choque múltiple en el sur de Quito. Un tráiler impactó 3 buses y 2 taxis y además de peatones. Esto fue en la avenida Morán Valverde, hasta donde se desplazó ya Alex Ceballos. Dinos cuántas víctimas hay, Alex. 13 horas con 21 minutos, efectivamente, Estefi, amigos televidentes, buenas tardes. Lamentar el fallecimiento de una persona y hay también 5 personas heridas en el informe preliminar que nos entrega en este momento la Policía Nacional. Este pesado vehículo, el tráiler de color rojo, según la investigación preliminar, se informa que tuvo un desperfecto en el sistema de frenos. El conductor, según testigos, alertó con el pito, venía desde la parte alta de la avenida Morán Valverde
advirtiendo a los peatones que se encontraban en esta emergencia. Cuando llegó a este lugar, impactó primero contra 2 taxis, un kiosco de alimentos, una ambulancia y posteriormente contra 3 buses. Precisamente la persona fallecida es un joven de 19 años, que era el oficial de uno de los buses afectados, que en este momento ha sido trasladado el cuerpo hacia medicina legal. Los heridos también han sido trasladados hacia las diferentes casas asistenciales. Se reporta esta emergencia en el sur de la capital, en la avenida Morán Valverde. Reiteramos la situación y el conductor de este vehículo, que fue el responsable de esta emergencia, se dio a la fuga, se desconoce el paradero. Nos reportan en este momento que hay novedades, una actualización de las personas que en este momento se reportan como heridas y también lamentablemente una persona fallecida. ¿Nos puede informar, por favor, si es que se ha podido confirmar si hay otra persona fallecida? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al momento, como consecuencias del accidente de tránsito, tenemos 4 personas heridas, de las cuales se han registrado, y 2 personas fallecidas. Una persona fallecida había fallecido en el traslado hasta el hospital. Una persona falleció aquí y cuando le llevaron al hospital no se pudo salvar la vida. Efectivamente, por eso el reporte inicial era una persona fallecida y 5 personas heridas. Al momento existen 2 personas fallecidas y 4 personas heridas. Muy amable, muchísimas gracias. Es el capitán Jorge Flores quien está a cargo de la investigación que se lleva adelante en este momento por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. Vemos los buses como resultaron afectados, la investigación continúa, los restos, los pedazos de los materiales destrozados con la velocidad que impactó este tráiler en este sector del sur de la capital. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde, 13 horas con 24 minutos. En la noche nosotros les tendremos un informe con los detalles de esta emergencia. 728 escuelas y colegios de la costa y de Galápagos terminarán el año lectivo en clases virtuales, mientras que los planteles de la Sierra y Amazonía entrarán en una 4ª fase del retorno a las aulas. Vanessa Robles con la actualización. El Ministerio de Educación confirmó que las 728 escuelas y colegios del régimen Costa Galápagos, que por seguridad aún no han vuelto a clases presenciales, se mantendrán así hasta el 19 de febrero y finalizarán el año lectivo de manera virtual. Los exámenes para ellos, previstos para la primera semana de febrero, será bajo la misma modalidad o con recursos adicionales según lo determinen los lineamientos. La 4ª y última fase de retorno progresivo y focalizado será para las 512 instituciones educativas restantes en la Sierra y Amazonía, que se encuentran a 1 kilómetro o menos de las cárceles o en territorios con altos indicadores de violencia. Un análisis de cada caso determinará si arranca esta semana o la siguiente. Actualmente, los alumnos cursan el 2º trimestre, que finaliza el 6 de marzo. El 92% de los planteles del país ya están en clases presenciales. Varios de ellos han incorporado guardianía privada, tecnología de seguridad y patrullaje policial y del ejército en las inmediaciones de los predios. Representantes de unidades médicas de Ecuador denuncian que la situación sanitaria del país es compleja y caótica. Piden al gobierno tomar medidas urgentes. Carla Delgado con el informe. Concluyó la rueda de prensa convocada por federaciones y colegios médicos del Ecuador. Esto porque, entre otras cosas, piden que se declare la emergencia en el sistema sanitario. Advierten que las unidades médicas del IES y del Ministerio de Salud tienen porcentajes grandes de desabastecimiento. Cuando se hace reuniones como esta, lo primero que hacen las autoridades de los hospitales es ir a llenar las bodegas de los hospitales para darles un tour a todos los medios de comunicación diciendo estamos abastecidos, tenemos el 60%, lo cual es no realidad. Es falso. Esto dificulta la operatividad de los hospitales. Además expresaron que la mayoría de centros médicos están vacunados. Tienen que pagar vacunas. Existen situaciones extremas, como en Esmeraldas, por ejemplo, que es tal el nivel de la delincuencia que el presidente o algunos de los médicos han tenido que salir hacia otras provincias.
Mencionaron también que los hospitales requieren al frente gente con experiencia, por lo que creen que es indispensable aprobar el reglamento de la ley de carrera sanitaria con la que se solucionarían varios de estos problemas. El presunto autor intelectual del secuestro de un agente en Quito fue detenido. Los detalles al volver. Fideca aprovecha el 20% de descuento en todo. La policía en Esmeraldas recapturó a uno de los más buscados que se escapó de la cárcel a inicio de este mes. En Guayaquil, 500 agentes se desplegaron en Nueva Prosperina en busca de 12 integrantes de bandas consideradas terroristas. Diego Cuenca describe los operativos. Esa madrugada, la policía recapturó al noveno más buscado de Esmeraldas. Se trata de Luis B., uno de los 45 presos que el pasado 9 de enero escaparon de la cárcel de esa provincia. El hombre fue encontrado en el barrio El Gatazo, con una pistola y 13 municiones. Todavía falta localizar a otros 31 reos. En otro operativo se capturaron a 2 presuntos terroristas. También es parte importante de la estructura del grupo terrorista Tiguerones y es su brazo armado. Mientras en Guayaquil, la madrugada de ese miércoles, se desplegaron 500 uniformados en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste. El objetivo era capturar a 12 sospechosos, considerados terroristas, que son parte de las bandas criminales Águilas, Fatales, Tiguerones y Choneros. Los agentes allanaron 24 viviendas, pero solo encontraron armas de fuego, municiones, radios de comunicación, balanzas para pesar droga y una máscara del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Ese operativo se realizó una semana después que detectaran un hotel donde funcionaba un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia que habían instalado las mafias para alertar la presencia de la policía en esa zona. Y en otro golpe en el sur de la urbe, agentes de la UNACE hallaron a una pareja que había sido secuestrada en Pascuales. Luego de estar 48 horas en cautiverio, las víctimas fueron rescatadas en un operativo en la isla Trinitaria. Los delincuentes pedían $100,000 para liberarlos. Una persona quedó detenida. Luego de 3 semanas, la policía detuvo al presunto autor intelectual del secuestro de un agente en el norte de Quito, quien fue apuntado con armas y obligado a enviar un mensaje al presidente Daniel Noboa. La captura se realizó este miércoles en la madrugada en Guayabamba, parroquia de Quito. 4 agentes de las unidades tácticas tumbaron la puerta de un domicilio e inmovilizaron a Carlos A., alias Ayoví, señalado por la policía de planificar el secuestro del suboficial Alberto Gómez el 8 de enero en Quito, como parte de los actos terroristas de inicio de año. Agentes del área de investigación de la policía llegaron a él luego de 3 semanas del secuestro. Él es miembro, según el director nacional de investigaciones, de la banda Los Lobos y responsable del tráfico de drogas en Guayabamba y Pifo. El caso por el que será procesado conmocionó al país porque él fue, dice el comandante de policía, el organizador del secuestro del uniformado que apareció arrodillado en un video con 3 armas apuntándole a la cabeza. Luego fue arrojado al piso y los delincuentes dispararon. 5 días después se supo con certeza que estaba vivo, pues fue liberado en Tumbaco. Él fue secuestrado cuando terminaba su turno en la UPC de Llano Grande, en el norte de la capital. Los delincuentes fingieron un pedido de auxilio para que el policía saliera y así llevárselo. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos. El secuestro está penado con 5 a 7 años de cárcel, pero el Ministerio Público podría agregar cargos por otros delitos. Bandas, radiografía del crimen. La Mafia 18 se desprende de la banda Los Lagartos. Ambas se disputan el poder de las rutas del narcotráfico en el sur de Guayaquil. Su cabecilla, según la policía, era George Samir Maestre Mena, alias Samir, asesinado en octubre del 2023 y señalado como socio del narco Leandro Norero Tigua, alias El Patrón. Fuentes de inteligencia policial describen cómo la evolución de la banda Mafia 18 Tiburones, que opera las rutas marítimas del narcotráfico en el sur de Guayaquil, está ligada al avance en la estructura criminal que tuvo George Samir Maestre Mena, alias Samir o El Gordo,
quien fue su cabecilla hasta octubre de 2023, cuando fue asesinado en una urbanización de la Vía a la Costa. Según la policía, alias Amiri creció en La Floresta, un barrio popular del sur de la urbe, donde fundó este grupo criminal que se desprende de los Lagartos, su actual rival. El portal de periodismo especializado Inside Crime lo describe como un narco de segunda fila que operaba a través de terceros, pues en vez de recibir dinero por el envío de droga al exterior, pedía que el pago se efectúe en mercadería que comercializaba con empresas dedicadas a la importación. Así daba fachada de legalidad a sus operaciones. Como era contador autorizado, detalla Inside Crime, se convirtió en el contable de los narcos. Tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, Leandro Norero Tigua lo invitó a asociarse con él para controlar las rutas del tráfico de droga. Unidades de inteligencia de la policía creen que fue alias Amiri quien lo traicionó para que lo asesinen en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022. El fin, dicen las autoridades, era apoderarse de las operaciones de Norero. El portal de investigación Código Vidrio detalla que también se quedó con buena parte de las rutas marítimas para el tráfico del alcaloide de Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato, detenido en Colombia el 9 de febrero de 2023 y extraditado a Estados Unidos el pasado 26 de enero. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas capturaron en Guayaquil a Jeremy Joel Zambrano González, alias Frenillo, presunto cabecilla actual de Mafia 18. Incluso los uniformados lo identificaron como hijo del fallecido Samir Maestre Mena, mientras fuentes detallan que este era el padrino del joven, quien fue liberado por una jueza que le otorgó medidas sustitutivas. Por ser una banda de creación mucho más reciente que sus rivales, los agentes aún no pueden precisar cuántos integrantes tiene o hacer un cálculo de cuánto dinero ilegal mueven. Lo que sí detalla la policía es que actualmente Mafia 18 se disputa con los Lagartos el control para la contaminación con droga de los contenedores que salen de los puertos marítimos de Guayaquil. La policía de España desarticuló una organización criminal que introdujo 2,5 toneladas de cocaína en contenedores en el puerto de Algeciras. La investigación se centró en un empresario que estaba al frente de una compañía de importación de productos desde Latinoamérica y tenía una importante flota de transporte para trasladar la droga. Varios miembros de la banda viajaban constantemente a Colombia. Hay 4 detenidos. El Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó llevar a juicio político al secretario nacional de Seguridad, Alejandro Mayorkas. El miembro del gabinete presidencial es acusado de negarse intencionalmente a aplicar severas leyes federales de inmigración para detener los flujos de indocumentados por la frontera sur. Congresistas republicanos impulsan el proceso y la votación en el Pleno de la Cámara está prevista para la próxima semana. Si se aprueba, pasará al Senado para el juicio, aunque en esa instancia el gobernante Partido Demócrata tiene mayoría. En Francia se agrava el bloqueo de las principales autopistas que conectan a París con el resto de la nación. Desde esta mañana hay 100 puntos de cierre por la protesta de granjeros contra políticas ambientales europeas, la eliminación de subsidios y la importación de productos agrícolas con ventajas comerciales. Las manifestaciones se extienden por Alemania, Italia, Bélgica y próximamente España. Los productores han sacado a las vías miles de tractores en la víspera de la cumbre de la Unión Europea mañana en Bruselas, donde se espera que los mandatarios del bloque discutan medidas de apoyo al sector agrícola. Un explorador estadounidense cree haber encontrado los restos del avión de Amelia Earhart, la pionera de la aviación que desapareció hace 87 años ya, cuando intentaba dar la vuelta al mundo. Y se trata de imágenes captadas por un sonar de un vehículo submarino autónomo de la empresa Deep Sea Vision. Su propietario, Tony Romeo, dice que hay coincidencias en forma y tamaño, pero sobre todo que el sitio del hallazgo en el fondo del Océano Pacífico Central se acerca mucho a la última ubicación conocida de la aviadora y de su navegante Fred Noonan. El país pierde una gran cantidad de recursos debido a la crisis de inseguridad y las medidas de restricción tomadas en medio de la lucha contra el crimen organizado. Francisco Garcés revela las cifras.
Los sectores productivos calculan que en enero el país ha perdido alrededor de 2.500 millones de dólares a causa del ambiente de inseguridad y a las restricciones impuestas por el gobierno tras su declaratoria de guerra al crimen organizado. En enero del año pasado, el flujo de ventas de los sectores productivos fue de alrededor de 14.000 millones de dólares y según las primeras cuantificaciones, este mes cerrará con una caída del 20%. Las ventas se reducirán a 11.000 millones de dólares. Los sectores productivos respaldan las medidas tomadas para devolver la tranquilidad, aunque esperan un esfuerzo adicional del régimen para volver donde las condiciones lo permitan a la normalidad. En la medida que se vaya viendo lo que va sucediendo, pues se puede ir flexibilizando más para que la economía siga avanzando, ¿no? Y obviamente que el gobierno también pues vaya impulsando otras medidas que se debieron haber impulsado también desde hace mucho tiempo atrás, para que la economía avance, para impulsar al sector productivo, porque no podemos paralizarnos, no podemos frenarnos, porque así como la seguridad es una prioridad, obviamente la economía también es una prioridad. La caída de ventas genera también una reducción en la recaudación y problemas en la cadena de pagos. Es decir, no se paga a proveedores ni estos pagan a sus empleados y por tanto la economía se contrae. Y este es el momento donde creo es pertinente liberar los toques de queda. Eso tendría varios impactos. Primero, tienes un mejor mensaje al mundo, probablemente tendremos un influjo de turistas que hoy está retenido y eso se vuelve un ingreso transversal para el país que hoy es fundamental. El sector productivo es consciente de la realidad del Ecuador. Estamos al borde del abismo. Lo que se está jugando en este momento es la estabilidad fiscal del Ecuador y la dolarización. Los efectos empezarán a agravarse con el tiempo, aseguran los sectores productivos que esperan que el gobierno termine lo antes posible con las restricciones vigentes. Las Marujas estarán en el Teatro Patio de Comedias en Quito, mientras que la obra El Holocausto de las Letras llega por primera vez a Guayaquil, una historia sobre libros y escritores. Estefanía Arias con la agenda cultural. Una obra clásica del ballet llega al Teatro Centro Cívico en Guayaquil. La Bella Durmiente será interpretada por 40 bailarines en la Academia en Avant durante 1 hora y media este miércoles a las 18 horas. Pero ¿cuáles son los riesgos de dejar al marido? ¿Qué dice? Las ocurrencias de Abrilia y Cleta llegarán al Teatro Patio de Comedias en Quito. Son las marujas entre violetas y braguetas que reflexionarán sobre el amor, la traición, la fidelidad y la amistad. Tú eres una especie de tonada dulce. Este viernes 2 y sábado 3 a las 19 horas y domingo 4 a las 18 horas. Una obra que habla de la importancia de la lectura, con personajes como Virginia Woolf, Agatha Christie, Julio Verne y Edgar Allan Poe. El Holocausto de las Letras se estrenará por primera vez en Guayaquil, en Casa Zona Escena, en el centro de la ciudad. Producida por Distópico Teatro y dirigida por Eduardo Hinojosa. La función será este sábado 3 de febrero a las 18 horas. Las florícolas de Cotopaxi intensifican su producción previo al 14 de febrero por San Valentín. ¿A qué? San Valentín, del Ecuador para el mundo. Las florícolas de Cotopaxi, la segunda provincia con mayor producción en el país, se alistan para San Valentín. En Pujilí y Latacunga hay una intensa actividad por los pedidos, en especial del mercado estadounidense. Esta época representa el 40% de las ganancias anuales. 1.300 hectáreas comprenden las florícolas de Cotopaxi, la segunda provincia con mayor producción en el país y que durante enero se agita por la celebración de San Valentín. Dos de los cantones con más actividad son Pujilí y Latacunga. Un equipo de Televistazo recorrió 3 florícolas de la parroquia de Poaló, ubicada al occidente de Latacunga, y donde 75 personas aceleran el cultivo, trabajando 12 horas al día.
Son 160.000 flores las que se producen en cada una de las fincas y que deben ser exportadas desde el 10 de enero hasta el 5 de febrero para San Valentín. No solo las tradicionales rosas rojas atraen la atención, sino también las matiolas y alelíes, flores codiciadas en el mercado internacional que se encuentran listas para ser cortadas. Estas flores de verano se distinguen por sus colores intensos, desde el rosa y fucsia hasta el morado, amarillo y el blanco, que es uno de los más requeridos. También se encuentra el delfinio, más conocido como la espuela de caballero, una flor que se caracteriza por pétalos azules abiertos y tallo grueso. Mientras en la parroquia La Victoria del Cantón Pujilí, 25 personas trabajan intensamente en el cultivo de claveles y girasoles a lo largo de 35 hectáreas de esta florícola. El proceso de cosecha comienza con el corte transversal de los tallos, que luego son cuidadosamente trasladados en brazos a un área donde un equipo de 10 empleados revisa su calidad. Tras la revisión, los tallos de 70 centímetros de largo son empacados en grupos de 25. En menos de un mes despacharán aproximadamente 200 cartones por día que serán enviados a sus principales clientes, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Solo a este último llega el 70% del cargamento. Este año Cotopaxi exportará 500.000 tallos por San Valentín, lo que representa el 40% de la producción anual de las fincas.